Continuamos con su programa Visión RDN. Señores, siempre se lo digo de manera subliminal. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Ya tenemos más de 2 millones de reproducciones y más de 18,000 suscriptores. Siendo el programa de panel a las 10 de la mañana en República Dominicana más visto según YouTube, según los números de YouTube. Entonces venimos aquí. Señores, vamos a tener un diálogo muy especial con un jurista destacado de la República Dominicana, quien es Amadeo Peralta. Amadeo. Un placer estar aquí junto a ti. Un saludo a todo el que esté en sus casas y el que nos vea también a través de las redes sociales. Sí. Amadeo, el país se ha visto en una gran confusión. Eso ha generado problemas, eso ha hecho un efecto dominó grandísimo, con muchas confusiones de un lado, de otro. Uno dicen que es un posible fraude electoral, otros dicen que es un sabotaje, pero yo te traigo aquí de manera técnica, fuera de lo político, para edificar al público en cuanto a los crímenes, a los posibles crímenes, cómo lo penaliza la ley. Me gustaría empezar por el problema que hay actual. El sabotaje es un delito tipificado en lo penal. Sí. De la ley electoral. Bueno, la ley electoral de manera específica se quedó con una laguna jurídica. ¿Una laguna? Porque no contiene, no contempla, no castiga el sabotaje informático a las redes de la Junta. Okay. Inclusive yo te recuerdo que esa nueva ley electoral de ahora, del año 2019, sí, varios artículos han sido declarados hasta inconstitucional porque parece que esa ley no fue analizada a profundidad sobre la problemática de la Junta, pero en el ámbito jurídico contiene un acápite para los delitos electorales, pero nunca para el sabotaje. De ahí que cualquier situación que sea comprobada a través de la Junta Central Electoral, eso va a ser regido por leyes suplementarias, como es la propia ley 5307 sobre crímenes y delitos de alta tecnología y también la ley de terrorismo, así también como el Código Penal, y en algunos casos va a depender de unas situaciones, hasta la ley de lavado de activos va a preponderar en esa acusación que se haga cuando exista una investigación seria. Sí, Amadeo, de demostrarse con pruebas y argumentos que una persona es culpable por violar, bueno, por ejercer lo que es el sabotaje, que no está en la ley electoral, con esa laguna, pero hay leyes que sí lo castigan. ¿Cuál es el tiempo de la condena? Todo aquel que se ha encontrado culpable del delito de sabotaje a las redes, no solamente de la Junta Central Electoral, sino de cualquier redes del Estado Dominicano, que se prepare a enfrentar una pena de 30 años de prisión. ¿30 años de prisión? Eso lo contiene la ley 5307 de crímenes y delitos de alta tecnología, pero más específicamente en los artículos 27 y 28. Inclusive la multa que le impondrán también anda oscilando los 2,000 salarios mínimos. Hay algunas personas que me han preguntado, pero entonces hacer un sabotaje en una red informática del Estado, eso es como un asesinato. Yo le digo, bueno, la ley así lo contempla. Y cuando a una persona le pidan medidas de coerción, acusado de manera seria de un sabotaje a la Junta, la pena, la medida de coerción seguro que debe ser hasta de 1 año de prisión y declarar el caso complejo. Y siempre entendemos que debe ser así porque ahí se van a configurar una multiplicidad de delitos y de actores que van a necesitar de la ampliación de los plazos procesales para llevar el caso en justicia. De hecho, también te puedo decir que la propia ley de terrorismo, que también puede ser aplicada a ese caso, tiene varios articulados que castigan el sabotaje cibernético a las redes del Estado, aunque en la ley de terrorismo
aunque esa ley tiene penas que oscilan en los 40 años de prisión, pero por el sabotaje, las penas ahí en esa ley son un poco menor, son de hasta 20 años de prisión. ¿De 20 años? De 20 años. Tanto los 20 como los 30 son muchos, Sí. pero la ley que más lo castiga será la ley de crímenes y delitos de alta tecnología, con 30 años de prisión. La pena mínima a imponer por un caso como ese será de 15 años, pero cuando yo digo tendrá que enfrentarse a una pena de 30 años es porque eso es lo que el Ministerio Público le va a pedir, le va a solicitar y va a tratar de que se le impongan. De ahí que mi propio comentario sirve inclusive de referencia y de reflexión para todo el que nos esté viendo y sepa que con ese tipo de actividades ilícitas e ilegales debe tener mucho cuidado porque la sanción es bastante severa. Sí, nosotros incluso en otra entrevista que tuvimos la oportunidad con usted, usted hablaba cuando hicieron un delito electrónico que fue con la cuenta del Infotep, que Sí. de ahí amenazaron al presidente de la República, usted decía que conllevaba a esa pena. Exacto, ciertamente sucedió un delito con mucha similitud. Hackearon la página del Infotec, la alteraron, la inutilizaron y desde esa página comenzaron a amenazar al presidente. La pena a imponer a la persona que encuentren culpable de ese delito también anda oscilando los 30 años de prisión, que de hecho tengo varios días pensando qué habrán hecho con ese caso de una u otra manera como que lo olvidaron o lo pusieron de lado, no sé por qué situación, pero siempre uno espera que el que haya cometido un crimen de esa naturaleza, Sí. que pague por él. Sí, No puede quedar impune el que se meta a la página, inutilice la red social de cualquier institución del Estado y que eso se quede en el aire. Situaciones como esa a veces es la que provocan que el país le pierda hasta la credibilidad y la confianza a muchas de sus instituciones, sobre todo a las instituciones investigativas y a las que tienen que velar por el fiel cumplimiento de esa ley. sí. Amadeo, ¿y cómo desde su punto de vista profesional y técnico, cómo ves en estos momentos el proceso de investigación que están llevando a cabo con el coronel, que según información es uno del equipo de seguridad de Luis Abinader, candidato presidencial, y del joven de Claro? Te lo definiría como si prepararon una tormenta dentro de un vaso de agua y en los próximos días eso vendrá y se aclarará. Eso nosotros le llamamos un bulto mediático, Bulto mediático. con la intención de distraer a la población. Ese coronel no tiene ninguna implicación según lo que ha salido a las redes Hasta ahora. hasta ahora, partiendo de la conversación que ha tenido, y de ahí que en el plano procesal penal, no en el plano político, porque muchas personas a veces nos ven, están viendo e interpretando políticamente. Le estoy hablando en el plano procesal penal. Con lo que hay ahí no hay como sostener una medida de coerción, mucho menos ningún tipo de acusación en contra de esas dos personas. Y todo el país ha estado viendo cómo los verdaderos posibles culpables de esa situación, al contrario, están siendo ocultados. Un simple técnico de una compañía, ¿qué interés tiene de hacer un sabotaje de esa índole en la Junta Central Electoral? La pregunta es, ¿quiénes fue que promovieron eso? ¿A quién eso le conviene? ¿Quién pagó por eso? O sea, eso es lo que el país necesita saber. E inmediatamente aquí no se tenga una respuesta adecuada que satisfaga plenamente a la población, definitivamente nuestras instituciones quedarán en el descrédito. Lo que pasó en la Junta Central Electoral ha traído a la República Dominicana, pero también a la Junta, a un descrédito internacional tal
que eso es incuantificable, el daño que ha recibido no solamente la Junta, sino la República Dominicana. Pero ese daño que se ocasionó a través de eso también se refleja en la economía de los bolsillos de cada ciudadano. La economía de una u otra manera va recesando y hasta el sistema de pagos, la gente que te debe ya no tiene los recursos de pagarte. Hay muchas compras inclusive que se restringen y es cuando hay algún tipo de convulsión como la que ha estado sucediendo. El simple hecho de que esos jóvenes estén día por día en la sede de la Plaza de la Bandera también llama mucho. El país entero valora esa situación, pero también lo ven con un poquito de preocupación. ¿Y por qué? Porque hay gente que recuerdan cómo comenzó la primavera árabe y cómo han sucedido algunos estallidos sociales en otros países y comienzan a veces hasta con pequeñas manifestaciones. Y eso se va multiplicando y lamentablemente República Dominicana pasará este periodo de aquí al periodo de las elecciones. Serán unas situaciones difíciles en el ámbito político, pero también en el plano económico. Solamente para las elecciones municipales, que faltan algunos 28 o 30 días, no solamente las redes sociales, los periódicos, el sistema estará un poco complicado. Sí. Y todo es precisamente por el tema del sabotaje, por el tema de cómo han manejado esa investigación, y cada vez que hacen un tollo como han estado sucediendo en muchas ocasiones, eso lo único que hace es despertar más a la población, a la juventud, a rechazar ese tipo de impunidad. Sí. Amadeo, ahora yo quiero hablar con el máster, que me pasen un video al lado tuyo, si lo tienen en Q, de un joven que hace una amenaza, pero me gustaría que tú lo veas desde el punto de vista jurídico, a ver si eso conlleva una pena o eso pasa desapercibido. Yo quiero que lo pasen, por favor, al lado de Amadeo, por favor. Míralo aquí. Me suben el audio, por favor. Esta vaina cae, pues ya aquí se necesita una revolución. Se necesita mandar un mensaje. Hay que asesinar a un presidente. No. La democracia hay que mantenerla. La democracia no es funcional. La democracia es una ilusión. Este hombre tiene un mensaje, lo cual nosotros creemos que la democracia debe permanecer. Ahora, ¿tú crees que gastar 500 millones de dólares en esto y no resolver nada? Ahí, en ese video, si me escuchan aquí en ese video, ese joven que están entrevistando en la marcha, según lo que él expresa, él dice que lo más factible sería asesinar al presidente, a Danilo. Lo dice claro. ¿Me pueden devolver el video, por favor, para que Amadeo escuche claramente, textualmente lo que él dice, por favor, de nuevo? Lo que quiere asesinar a Danilo. No diga eso. Yo soy de la gente que quiere ver esta vaina caer, pues ya aquí se necesita una revolución. Se necesita mandar un mensaje. Hay que asesinar a un presidente. No. La democracia hay que mantenerla. La democracia no es funcional. La democracia es una ilusión. Este hombre tiene un... Ahí dice que es asesinar al presidente de la República, según la palabra del video que vimos. Ahora, eso es una manifestación que ellos tienen. Diría yo, desde mi punto de vista, no comparto eso. Tampoco lo reprocho porque esa es su opinión. No la comparto. Pero diría yo que una persona así tuviera o tuviera loco o fuera por buscar reproducciones en YouTube o hacer un sonido, porque es una amenaza directa al presidente según lo que él dice. No lo digo yo. Lo dice el video. Ahora, desde su punto de vista, Amadeo, ¿cómo lo ve jurídicamente? ¿Eso sería castigado penalmente o pasaría desapercibido? Porque el muchacho quiso buscar un sonido. Mira, inmediatamente yo vi el video en las redes. Sí. Me quedé pensando en palabras llanas. Yo dije, ese muchacho es un preso del sistema. ¿Y por qué lo digo en el ámbito jurídico? Sí. La propia ley que crea el Departamento Nacional de Investigaciones, DNI, en su artículo 2, le ordena y le faculta al Departamento Nacional de Investigaciones a perseguir a todo ciudadano
o toda empresa, sea nacional o extranjera, que de una u otra manera ofrezca algún tipo de amenaza a la seguridad nacional o a la seguridad del presidente y de su familia. Pero de igual modo te puedo decir, la ley de terrorismo castiga la divulgación de ese tipo de amenazas, inclusive a través de las redes, sobre todo por parte de ese infractor, Sí. al igual como lo castiga el Código Penal. En el caso de ese joven, sí las autoridades tienen elementos judiciales y penales para solicitarle una medida de coerción y hasta para acusarlo. Hay inclusive un ex militar en Barahona que hizo algo similar. Sí. Y ese militar lo han puesto a pasar todo el trabajo del mundo más 20 pesos. Él dijo algo así como, me gustaría llenarme de bomba y entrar al palacio. Si mal no recuerdo qué fue lo que dijo. Pero en este caso fue más directo ese mensaje. Exacto. Fíjate que te digo que él ha violado la ley cuando dice eso. Ahora, él tiene un puntico ahí y es que él no menciona el nombre del presidente Danilo Medina ni del presidente de la República. Él dice, hay que asesinar un presidente. Yo no creo en la democracia. No, me gustaría que devuelvan el video de nuevo, por favor, y que lo pongan de nuevo, porque es bueno aclarar, Amadeo, para que tú lo oigas desde el principio. Esto es una información muy importante. El video, por favor, para que... Yo que quiere asesinar a Danilo. Él dice, yo quiero... No, no diga eso, Yo no soy de diga la eso. gente que quiere ver esta vaina caer. Pues ya Al yo que quiere principio... asesinar a Danilo. Oye, No, no diga eso, Yo no soy de diga la eso. gente que quiere ver esta vaina caer. De lo que quiere asesinar a Danilo. Bueno, ahí sí. No, no diga eso, Esa no parte diga se eso. entendió que- muy bien. esta vaina cae. exacto, qué Pues bueno. ya aquí se Vengan aquí, necesita por una favor. revolución. Qué bueno, como este programa es responsable, nosotros estamos pasando, y como un tema muy delicado, por eso digo que cuando viene a ver el joven quiso buscar un sonido, no es para ayudarlo, ni porque no comparto, eso no lo comparto, pero quizá ese joven quiso buscar un sonido, pero él dice ahí claro, según el video que se puso, que él Sí, quiere mira. asesinar al presidente. Mira, en la violación a las leyes hay algunas actuaciones que te condenan o te exculpan. Sí, Básicamente, cuando estábamos hablando ahorita, la palabra Danilo yo no la había escuchado. sí. Y ahí la escuchamos. Lo que pasa que es Es bastante rápido, breve. Sí, Pero con esas palabras que él dijo ahí, él está prácticamente condenado. Entiendo que al día de hoy, si no está preso, deben andarlo buscando. Porque en un momento como este, el gobierno también, dentro de muchas situaciones que han estado pasando, debe ponerle un poquito de freno. Fíjate que no hablo de que armen una represión. no. Ahora, lógicamente, ese joven violó la ley con su intención pública a través de las redes y de la televisión de querer asesinar al presidente. De ahí que él estaría en una situación muy difícil, le pedirán medidas de coerción y a Dios que lo ayude, lo único que puedo decir. Y según, para edificar al joven que anda escribiendo cosas también dilocadas a través de las redes, hace ese tipo de cosas que quizás es por sonido, pues, ¿cuál es la pena, la pena según el código? Si se le demostrase. Ahí prácticamente te puedo decir que está casi demostrado, Sí. porque eso es una amenaza pública Y que él hizo ahí. Pero ahí la pena a imponer anda oscilando los 40 años de prisión. los 40 años de prisión. En la ley de terrorismo. La ley de terrorismo inclusive te dedica un capítulo a la defensa, pero a la salvaguarda de la figura del presidente de la República, de sus familiares y de varias personas que son altos funcionarios de la nación y de cuerpos diplomáticos, donde si se atenta de algún modo contra esas personas específicas en ese artículo, la pena será de 40 años de prisión. De 40 años de prisión. ¿Y hay alguna jurisprudencia en esa pena? Bueno, ¿Se ha visto algún caso? el único caso que tenemos prácticamente de condena y de estreno de la ley de terrorismo fue el joven que incendió un vagón del metro Ah, sí. aquí en Villamella, Sí. en Santo Domingo, y le fue impuesta una pena de 35 años de prisión. Cuando le fue impuesta la pena, yo recuerdo que varios abogados se escandalizaron, dijo de dónde salió eso,
pero yo inmediatamente recuerdo que escribí un artículo diciendo que la pena de 35 años impuesta por ese acto de terrorismo se ajustaba perfectamente a la ley. Fíjate que no le pusieron 40, le pusieron 35. 35, para ayudarlo. Y hay otros casos que están en curso actualmente en los tribunales, pero todavía no le han sido dictadas condenas. Sí. Amadeo, muchas gracias. Tú sabes que siempre te invitamos para que edifique jurídicamente a ese público que te sigue. Un placer también para mí y un saludo a ustedes. Sí. Y ustedes saben, hasta la próxima.